domingo en la mañana con todos ustedes, compartiendo en esta buena comunión. Y me gusta compartir también su palabra, reconociendo lo que Dios hace y también como recordando aquellas palabras de Jesús del salmista aquí, que algunas personas clamaron en medio de su dificultad y el Señor los libró de su aflicción, envió su palabra y los sanó. Recordando cómo la palabra de Dios sana, el Señor produjo sanidad en unas personas que estaban muy afligidas, y por eso el salmista así lo declaró. Y reconocemos que en nuestra vida también, algunas veces hemos estado muy afligidos y el Señor ha enviado su palabra y ha traído sanidad a nuestra vida. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios anima, la palabra de Dios nos edifica con su palabra. Dios nos revela su verdad con su palabra. Dios nos lleva a la dimensión correcta a través de su palabra también. Y dijo que su palabra no vuelve vacía. Esperamos que la palabra, conforme a su promesa, sea como la lluvia que cae en la tierra y produce fruto como Él quiere. Igualmente que la palabra cae en nuestros corazones y produce los efectos que Él quiere que produzcan. Entonces, para comenzar, quiero recordar dos versículos. No los busquen, solo presten bien atención, se los voy a leer, ustedes los van a recordar muy bien. Los ha rescatado el Señor. ¿Te ha rescatado el Señor? Entonces, habla con libertad. Cuenta a otros que Él lo ha rescatado de sus enemigos. ¿Recuerdan esta palabra? ¿Recuerdan este versículo que lo hemos predicado un mesecito atrás? Entonces, habla con libertad. Cuenta a otros que Él te ha rescatado. Y aquí en el Salmo 40, dice en el verso 3, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Quiero preguntar, ¿cómo nos ha ido esta semana o en estos días hablando de las obras maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor? Y si han tenido el gusto de ver a alguien poniendo su confianza en el Señor, sea una persona nueva, una persona que no creía en Cristo, o sea una persona de la fe en Cristo, que al escuchar el testimonio, al escuchar su palabra por intermedio tuyo, recibió ánimo en su corazón y puso su confianza en el Señor. ¿Nos ha ido bien con esto? ¿Alguien vio, oyó de la obra poderosa de Dios y puso su confianza en Él?
Algunos hermanos me han dicho, muchísimas gracias, buenísimo el sermón, linda la palabra que trajiste, el versículo hermoso. Y yo digo, gracias a Dios por eso. Pero también siento que si esto no produce un efecto vivo en nosotros, no pasa de ser un lindo sermón dominical, emotivo y listo. Y creo que así nos pasa con mucho de lo que escuchamos de Dios. Oímos palabras de Dios poderosas, palabras de Dios sanadoras, palabras de Dios que abren nuestro entendimiento y nos ponen en la dimensión correcta con Él. Nos emocionamos un ratico y ya, no fue más. Estoy anhelando ver que la palabra viva produzca efectos a largo plazo en la vida nuestra. Me acordé de una medicina que tengo que tomar, que la venden así normalita, y la otra que dice efecto prolongado. Y la que yo tengo que tomar es la que dice efecto prolongado. Es decir, que me la tomo hoy y se va liberando de manera prolongada durante todo el día hasta que tome la otra pepa. No quisiera que la palabra de Dios que escuchan hoy o que estudian entre semana o cuando lean, que sea de efecto inmediato y ya. Eso no está mal, pues está bien, pero mejor la de liberación prolongada, mejor la que va produciendo efecto hora tras hora, día tras día, de una manera permanente. ¿Cómo quiero que esta palabra suya tenga efectos prolongados en nuestra vida? Si has tenido esta dicha de ver a otros asombrados por lo que Dios ha hecho y que han puesto su confianza en el Señor, les digo, síganlo disfrutando. Y si no has visto esto, porque tu boca no se ha abierto para eso, te animo para que le hagas, para que lo pongas como un propósito y veas ese efecto prolongado del poder de su palabra en tu vida. Amén. Bien. Vamos a ir desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Este es el tema que hoy vamos a tratar, y confiando en el Señor que su palabra traiga a nuestra mente cosas hermosas para vivir, para disfrutar. Es el Salmo 40, capítulo 40, desde el versículo 6. Dijimos que este era un salmo mesiánico, que en verdad lo que está el rey David pues era hablando de su experiencia, pero que en verdad resultó siendo que hablaba del Salvador, que estaba hablando de Jesús. Y dice así desde el versículo 6: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Eso es los versículos de los que quiero meditar, que meditemos esta mañana. Tal vez David no sabía que estaba hablando acerca de Jesús, pero esto fue realmente lo que sucedió con Jesús. Aquí hay varias cosas que son muy interesantes, que son muy hermosas.
Por ejemplo, el rey David dice en este versículo 6, habla de los sacrificios y de las ofrendas, que yo creo que vamos a pensar un poquito enseguida, pero no me quiero concentrar en ello. Hay otro par de detalles muy lindos. Miren en el versículo 6, y estoy en Nueva Traducción Viviente, dice, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Pregunticas para la comprensión. ¿Por qué finalmente el rey David comprendió? Porque el Señor le hizo escuchar. ¿Qué sucedió cuando le hizo escuchar? Que pudo comprender. Que pudo comprender la verdad. Sin escudriñar la palabra, no, veámoslo por el lado positivo. Escudriñando la palabra de Dios, podemos comprender la verdad. Eso es. Queremos comprender, tenemos que escuchar. Y como dice, ahora que me hiciste escuchar, me hiciste escuchar. Quiere decir que el Señor le habló a David y David pudo comprender esta verdad. Pudo comprender que el Señor no está exigiendo para nosotros ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Y pensando en Jesús, me pareció que lo mejor es que veamos dos pasajes que nos enseñan claramente que esto que está declarado aquí es acerca de Jesús y cómo es que esto fue cumplido. Miremos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. No pierdan los salmos, pero vamos a Filipenses capítulo 2. En el versículo 5, el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia y nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estos primeros versículos que leímos desde el 6, dice que aunque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Renunció a todos sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano y luego se humilló hasta morir en la cruz como morían los criminales. Eso se llama obediencia. Y Jesús vino para hacer esta voluntad. No quiero exagerar aclaro que esto no es que esté en la Biblia, pero es como una imaginación mía que tengo. Jesús estaba en el cielo compartiendo en la Trinidad en un estado realmente maravilloso, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y de repente, como que el Padre le dijera, hijo, esta humanidad está, como dicen los chinos, paila.
frita. Todos están siendo candidatos al infierno. Han desobedecido. El pecado los alcanzó. Pero ¿qué de nuestro plan de tenerlos a todos aquí en el cielo con nosotros? ¿Qué de todas las moradas que hemos construido y que estamos construyendo para recibirlos? Yo quiero que ellos vengan a adorar aquí en el cielo con todos los ángeles. Yo quiero que ellos vean nuestra gloria. Tenemos que hacer algo para que todos ellos puedan venir al poner su fe en ti. Que vengan a este lugar para que disfrutemos juntos la eternidad que tenemos planeada con ellos. Y yo me imagino a Jesús diciendo, y pues sí, muy lindo y todo, pero ¿y por qué me hablas así en ese tono tan? Te toca ir a morir en la cruz. ¿Yo? La única manera es que te hagas hombre, que nazcas allí como un ser humano y que mueras en la cruz del Calvario como un delincuente. No puedo aceptar otro sacrificio sobre un altar por los pecados. No puedo seguir aceptando sacrificios de corderitos, ni de vacas, ni de becerros, no. Eso no quita el pecado. Eso lo alivia, lo arregla por un ratico. Así lo dijo en Hebreos, ahorita lo leemos. Pero tiene que haber algo definitivo. Y solamente a través de tu sangre preciosa, el pueblo mío podrá ser redimido. Hijo, tendrás que ir al mundo, a la tierra, vivir como un hombre y morir en la cruz por los pecados de todos, para que puedan venir a la fiesta aquí con nosotros. Y él, como buen hijo, pues ya ustedes saben la historia, hizo caso. Así fue que nació, lo vamos a celebrar en pocos días, en casi todo el mundo. Se hizo hombre, nació de María, nació en el pesebre, todo lo que conocemos de la historia. Leemos los evangelios y conocemos todo lo que hizo. Y llegamos al final de los evangelios y sabemos cómo murió por nosotros. Y seguimos leyendo la escritura y entendemos la obra poderosa de Jesús a nuestro favor. También puedo leer esos momentos anteriores a su muerte en la cruz. Él vino dichoso a hacer la voluntad del Padre, a morir en la cruz por nosotros. No renegó, no dijo, ¿por qué yo? Aquí hay muchos ángeles, manda al Miguel o a no sé, a cuál otro de ellos, a Gabriel. O mire cuántos ángeles hay ahí que en las peleas han quedado mochitos, cojitos, o que ya están viejos. ¿Sería suficiente por esa gente que se ha portado tan mal contigo? Manda a uno de esos ángeles. El Señor dijo, no, es que no puedo aceptar un sacrificio ni siquiera regular. Tiene que ser un sacrificio perfecto, de alguien sin mancha, sin pecado, primogénito. Mejor dicho, tú eres quien reúnes todos los requisitos. Y por amor a nosotros, Jesús lo hizo y vino. Sin embargo, con todo y que quiso hacerlo, unas horas antes de ir al Calvario, lo recuerdan orando allí en el monte, sudando las gotas de sangre. No estaba diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero estaba diciendo, Señor, no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Mejor dicho, como Padre, de veras no hay otra manera. Estoy dispuesto a hacerlo, pero de veras no hay otra manera. Y la respuesta fue muy clara del Padre: no hay otra manera. Tú. Y entonces se levantó, se organizó y fue a la cruz, a lo que vino. Como decimos nosotros, a lo que vinimos vamos. Y lo hizo voluntariamente. Tal vez uno podría pensar, con base en esa escena, le costó un poco la obediencia. Le costó un poco hacer la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Alguna vez te ha costado obedecer a Dios en alguna cosa? ¿Has conocido la voluntad de Dios para tu vida en algo y te ha costado entenderla, aceptarla y vivirla? Tal vez a pesar de tener momentos como el de Jesús, como sudando gotas de sangre y diciendo: Padre, no hay otra manera, y que el Señor te ha dicho: lo siento, tienes que pasar por este valle de sombra, tienes que pasar por estas lágrimas, tienes que pasar por este dolor, tienes que aguantarte esta cirugía, tendrás que pasar estos días difíciles, pero harás mi voluntad y no la tuya. Si esto sucedió con Jesús, ¿qué esperamos nosotros? ¿Vamos a obedecer solamente lo que nos gusta? ¿Solamente lo que queremos? ¿Solamente lo que nos cae bien? Ya sé cuál es la respuesta. No, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Veamos el libro de los Hebreos, un poquito más adelante. Miramos estos versículos en el capítulo 10, porque son como si el autor de los Hebreos estuviera explicando mejor que yo, por supuesto, estos versículos del Salmo. Veámoslo en capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mira, dice va a leer desde el 1. Con paciencia ustedes, si siguen la lectura se les espanta la modorrita. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. ¿Me están copiando? Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado.
tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Quédate quieto ahí y escucha. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Estoy leyendo del Salmo 40. ¿De quién estaba hablando el salmista? Nos queda re claro, ¿cierto? Con lo que leímos en Filipenses y en Hebreos. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde está el negro Oscar? Eso era el primer punto con respecto a Cristo. El otro, el 48 de la otra versión. ¿No lo pusiste? Entonces ponlo. Es que en esta versión dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. En la versión Reina Valera dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno que esas palabras fueran nuestras, que podamos decir al Señor: Señor, conozco tu voluntad. Hacer tu voluntad me agrada. Miren, en el versículo 5 del Salmo 40, mientras el negrito pone el versículo 5 del Salmo 40, dice: oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para mí que resulta imposible enumerarlos. Y en el versículo 17, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. La última vez que hablé hicimos reflexión sobre esto y hablábamos, como en las palabras de Jeremías, que Él tiene planes de bien para nosotros. Tiene para nosotros unos pensamientos de bien. Tiene unos pensamientos que no solamente nos bendicen a nosotros, sino que glorifican su nombre. ¿Cómo no conocer sus planes para mí? ¿Cómo no conocer sus pensamientos para mí si en ellos está mi deleite, en ellos está mi bendición, en ellos está mi seguridad? Tenemos que conocer sus planes. Jesús nos dio este gran ejemplo, que conociendo el plan y los pensamientos de Dios para él, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Conoce los planes que Dios tiene para ti. Los tiene. Conoce sus pensamientos para ti. Pues es que los tiene. El Señor te ha revelado su voluntad. Con seguridad que te la ha revelado. Ahora, que nos haga escuchar, que podamos comprender y que podamos decir: me complace hacer tu voluntad, Señor. Tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tal vez el Señor nos ha hablado muchas veces. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron llamados para hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres también. Uno recuerda a Moisés. A Moisés, ¿a qué lo llamó? Bueno, a sacar el pueblo de la esclavitud
y a transmitir los mandamientos. A Abraham, ¿qué le dijo? Haré de ti una descendencia infinita. A Jonás, le dijo a Jonás, ve a predicar a... Ajá. Y Jonás corrió a Nínive. Corrió a Nínive, sí, pero despuesito de que, jajaja, ya saben la historia. El rey David fue elegido para ser rey. Su voluntad era la voluntad del Padre, que fuera el rey de Israel. ¿Y qué hizo en algunas ocasiones? No hizo su voluntad, se apartó, hizo lo que a él le pareció. Sansón era un juez. Dios puso a Sansón como juez sobre su pueblo. Y se envaneció con su pelero porque Dios le reveló, le dijo, toda tu fuerza está en tu cabello. Y él finalmente, apasionado, reveló el secreto a una mujer. Y la mujer reveló el secreto a sus enemigos y ya saben la historia. Terminó ciego. Bueno, sin el pelo, porque pues ahí perdió su fuerza, amarrado a unas columnas. Y Dios en su misericordia, después de que escuchó su clamor, le hizo crecer el pelo y luego tumbó ese palacio donde lo tenían atado. Y bueno, conocen esa historia. Una más cercana, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que fue llamado para hacer una tarea bien especial. ¿Y cuántas veces dijo que no conocía al Señor? 3 veces. Y otra más cercana, la tuya, la mía. Yo doy cuenta por la mía, tú das cuenta por la tuya. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Te ha declarado su voluntad? ¿Te ha pedido qué quieres que hagas? Y 2 preguntas, ¿has obedecido? Esa es una. Y la otra, ¿hay algunas que todavía no has obedecido? Sería como hacer una listica, ¿no es cierto? Sería como hacer una listica de cosas que Dios nos ha pedido. Hay unas cosas generales que están en el Nuevo Testamento que son fáciles. Hemos hablado de Mateo 28, eso es que si alguien no tiene, dice, ay, no sé qué contestar, pues ahí tienes. Ir y hacer discípulos. Entonces podrás decir, ay, eso también es para mí. Sí, eso es para todos. Lo que leímos en los Salmos, por ejemplo aquí en este. Habla con libertad de lo que Dios ha hecho en ti. Otros quedarán asombrados y pondrán su confianza en Él. Eso era solamente para el rey David, para nosotros también. Hablamos con libertad de las cosas que Dios ha hecho y cada uno tendrá que decir, poner su calificación y decir, ay caramba, yo en eso me sacaría un 10 porque soy un parlante de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y otro podría poner un, ay no, por favor, no podemos quitar esa pregunta. No hay otra pregunta como más fácil y menos comprometedora. Esos son generales para nosotros. Pero también tenemos ejemplos de cosas muy particulares. Personas que han recibido un llamado y el Señor le ha dicho, vete para la China. Y han ido para la China. A otros que les dijo, vayan para Chía. Y nos vinimos para Chía. Y no sé a ti qué te ha dicho. De pronto te ha dicho, cásate con este o con esta. Y algunas veces obedecemos con mucho gusto y otras veces como que pensamos que tenemos mejores ideas que Él. Pero
Te voy a dar unos ejemplos de cositas que tú podrías poner en tu lista de las que el Señor te ha dicho, te ha pedido. ¿Has sentido de su espíritu en tu vida para hacer y que no las has hecho? De pronto sí has hecho, pues está bien, pero de repente pensarás que no. Y entonces mi pregunta será, ¿y cuándo vamos a obedecer? ¿Cuándo vamos a ir? Por ejemplo, hemos hablado de dar testimonio a otros de la obra de Cristo. Hemos orado por la familia, por los amigos, por los próximos, por los cercanos. Hemos insistido en la importancia de sentir dolor por nuestros próximos que no van a ir al cielo todavía. Es que no sé cómo se imagina uno pensando en que su mami o su papi van a ir al lugar de fuego. Y así nos quedamos tan tranquilos. Entonces cuando oímos sermones pensamos, no. Mi mamá tiene que oír el evangelio. Mi tía tiene que oír el evangelio. Mi abuelo tiene que conocer a Jesús. Mis hermanos tienen que creer en Cristo. No, ellos tienen que oír. Peticiones de oración. Pido oración por fulano, sutano, perencejo, menganejo, que no conocen a Cristo. Y nosotros oramos. Y hasta ahí bien, porque pedir oración es un mandato, ¿sí? Pero se nos olvida el otro que dice, por tanto, id, ve. Y queremos que otro vaya. Y nosotros no vamos. Y esa es una palabra que tenemos que capturar y apropiar. Queremos la salvación de Chepe, Chepe es cualquier José, de María, de Rosa, de Agapito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Orar está bien? Sí, orar está bien. ¿Pedir intercesión está bien? Sí, pedir intercesión está bien. ¿Pero no ir está bien? No, tenemos que ir. Tenemos que ir o solos o con alguien, pero tenemos que ir, porque el mandato es, por tanto, id, vayan, mientras van, hagan discípulos. Ay, entonces esa, digo, no he ido. Otra. Ay, pero es que yo quiero que hagamos algo como dar comida a los necesitados. Me gustaría que repartamos algunas comidas entre algunos de los migrantes venezolanos que los veo que sufren tanta hambre. ¿Y por qué no le haces? ¿Por qué no preparas una tortica y vas y repartes a algunos? Invitas a alguien que te acompañe y entre 2 o 3 y le van haciendo. Tal vez has sentido eso, no sé si lo has hecho o no. Oyes de alguien que está enfermo y sientes que el Señor te dice, visítalo y ora por él. Y entonces mejor decidimos, mejor pidamos oración en la lista, porque es que para ir hasta allá y ponerle las manos y orar y va y no se sana y yo quedo mal. O sea, asumimos como Jonás, hacemos la de Jonás, ¿sí? Entonces mejor pedir oración y que otro ore y tal vez que se sane y así no me toca ir. Como tan fácil. Tal vez el Señor te ha dicho, ve a tal lugar, ve a donde fulano, a donde perencejo, que está necesitado. Él está que clama y clama y clama. Me pide que le mande a alguien y yo quiero que tú vayas. Y tú dices, ay, pero es que toca ir a las 7, el trancón, etcétera. No sé. De pronto has sentido en tu espíritu ir a alguna parte. Tal vez tienes una práctica en tu vida a la que tienes que renunciar. Tal vez todavía en tu vida hay un pecado que sabes que Dios aborrece y lo practicas de continuo o de vez en cuando y sientes que el Señor te dice, ya, renuncia a eso, apártate de eso, y lo seguimos haciendo. No quiero poner una lista de pecados, cada uno sabrá qué le toca al Señor. Tal vez
escuchas un sermón sobre, sí, confesar el pecado a otro, y en el momento sientes, ay, yo pequé contra, yo creo que tengo que ir y confesarle mi pecado. Sí, yo creo. Y piensas que fue tu conciencia. Y yo digo, fue el Espíritu Santo que te está recordando que tienes que ponerte en paz con alguien. Y tal vez no ha sido. O tal vez oyes una charla o lees un versículo que habla sobre perdonar, sobre liberarte de amarguras. Y piensas en alguien que te hace arder el alma cuando oyes su nombre o cuando lo ves y te da rabia y te daña el rato, te frunce el ceño, te ceño el frunce, ¿cómo se dice? Cualquiera de esas en todo caso te hace arrugar la frente y te produce un malestar y sientes que tengo que sanar esto y pensarás, me reargulló el predicador. Y yo te digo, el Espíritu Santo te está diciendo que debes ir y liberar a esa persona, que debes liberarte, soltar esa ligadura, esa atadura, ser libre. Ve y libérate y libera al otro. No le des más gusto a Satanás manteniendo amarrado a otro y tú amarrado también. Ve y libera. Y tal vez no ha sido. Tal vez tienes una renuncia pendiente a un hábito desagradable. Tal vez tienes un llamado de Dios a ofrendar, a atender a un misionero, a dar una ofrenda a un misionero, a atender a alguien en tu casa para ayudarle. Tal vez el Señor ha dicho, visita a fulana que está solita, ayúdale a arreglar su casa. Tal vez. Cosas tan sencillas, ¿no? Cosas tan sencillas. Pero qué bueno que podamos decir, me complace hacer tu voluntad, Señor. Por lo menos piensa que lo que te está pidiendo no es que vayas a morir en la cruz por otros. Son cosas sencillísimas para que a las que además el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece y nos lleva. Es que fuéramos solos, es que nos mandara, nos dijera, pues vaya y usted verá qué hace, mire cómo se defiende. Pero no, él lo que dijo fue, mi presencia irá contigo. Si no sabes qué decir, en el momento que tengas que hablar, mi espíritu te dirá qué tienes que decir o si tienes que callar. No te abandonaré ni te dejaré. Todas las almas son mías. Por si uno piensa, ¿y qué tal que no crea? Es posible que no crea, pero ¿cómo sabrás si no le hablas? Pero ¿qué tal que ore por ella y no se sane? ¿Y tú qué sabes? Pues ora primero y después puedes decir, mi chica no se sanó. Puede ser. O que digas, gloria a Dios, oré por su sanidad y el poder de Dios vino sobre ella y fue sanada. Voy a seguir orando por enfermos. El poder de Dios está vigente, está latente todavía. Pero ¿cómo sabes si no lo haces? Tenemos que hacerlo, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Los voy a invitar a cantar. Lo aprendí un día en un campamento. Dice,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. ¿Fácil o difícil? Eso se puede cantar con convicción o sin convicción. Se puede cantar con buena voz o con mala voz. Si cantas con mala voz, ¿qué importa? Se puede cantar con instrumentos o sin instrumentos. Con instrumentos se oye más bonito, aquí afuera, pero con convicción se oye mejor en el cielo. Que se oiga en el cielo, ¿cierto? Que se oiga con convicción, que se oiga con fe, que sea grato a los oídos del Señor nuestro canto. Yo creo que eso es mejor. Así que los invito a ponerse de pie y cantamos a capela. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Que en esta mañana llevemos en nuestro corazón esta verdad. Que el Señor nos ha hecho escuchar. Que el Señor finalmente nos hace comprender que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y que hacer la voluntad de Dios es mejor para Dios y para nosotros. Y cuánta maravilla podrá resultar de hacer la voluntad de Dios. Sí, puede cortar ahí ya. Dios los bendiga, hermanos, para que no oigan nuestras voces acá, que suban al cielo. ¿Listo?